Estamos en medio de una pandemia, de un confinamiento, de una situación que pinta con ser muy difícil en lo económico y posiblemente en la salud y todo eso nos ha movido el tapete y nos ha cambiado el mundo. El mundo entero está paralizado y nosotros nos preguntamos qué y cómo respondo. Y la vida de Job y toda su experiencia para nosotros es clave para entender los tratos de Dios con el hombre y hacia dónde nosotros necesitamos estar mirando el día de hoy. Porque a veces estamos buscando a Dios, pero por cosas equivocadas. O a veces estamos nosotros buscando las soluciones, pero no a los problemas reales, solo a los que podemos ver. Y en este libro, que es el primer libro escrito de la Biblia, cronológicamente hablando, aquí encontramos nosotros a Dios tratando desde sus inicios con la raza humana, pero conforme a sus propósitos y conforme a sus designios de amor y de misericordia. Solo que a veces los tratos de Dios y las cosas que Dios hace con nosotros no necesariamente le dan alta prioridad a nuestra comodidad. Y eso para los seres humanos es un problema, y lo fue también para Job. Vimos nosotros que Dios fue desafiado por Satanás de que la raza humana es convenenciera, que la única razón que buscamos a Dios es por las cosas que nos da, que realmente no hay hombres justos, que no hay mujeres ni hombres que amen a Dios genuinamente, y él básicamente estaba desafiando el honor de Dios en haber creado a esta raza tan de mal corazón. Y Dios entonces responde al desafío y le da oportunidad a Satanás de hacerle daño, terrible daño a Job. Y en un día Job pierde todo, todos sus bienes, todo su ganado, todos sus criados, toda su hacienda y a sus hijos amados. Todos en un solo día son perdidos. Y Job responde de una manera increíble, porque Job se postra y adora al Señor. Hay muchas cosas que Job todavía no entendía, hay cosas que todavía tienen que suceder en su vida, pero Job tenía un temor de Dios, él tenía un entendimiento de la dignidad de Dios que no dependía de circunstancias, y por eso no pecó con su boca. Cuando nuevamente Satanás desafía a Dios y Dios le da permiso de afligir a Job en su cuerpo, y Satanás trae una terrible enfermedad. Los antiguos la conocían como la lepra negra. Y Job termina cubierto de costras, supurando pus, en unas condiciones espantosas, un aspecto horrible, sentado en medio de ceniza, en la peor posible condición que el ser humano pueda tener. Quizá tú le has pedido a Dios, sobre todo cuando la cosa estaba más dramática: Señor, guárdanos, cuídanos, y está bien, es una buena oración, pero ¿es la única oración? ¿Es lo único que Dios hará con nosotros? ¿No es esto lo que Satanás acusó a Job, que dijo: el hombre dará todo con tal de conservar la vida? Y nosotros orando así, ¿no estamos nosotros confirmando la acusación de nuestro enemigo? La premisa de Job es que Dios tiene tratos mayores y cosas más importantes que Él quiere hacer con nosotros. Y Job iba a descubrir que los planes de Dios son más grandes que nuestra prosperidad o comodidad momentánea. Y tú y yo necesitamos descubrir eso también, porque si no, vamos nosotros a desperdiciar la oportunidad que esta pandemia nos está presentando, la oportunidad de echar mano de Dios, la oportunidad de caminar en una verdadera fe, la oportunidad de romper muchos hábitos o muchas ataduras que tenemos en nuestra vida y que Dios quiere librarnos, y esta pandemia es su instrumento para que nosotros salgamos de un lugar donde hemos estado atorados por mucho
tiempo. Dios no te quiere en el mismo lugar el resto de tu vida. Dios no quiere que seas la misma clase de cristiano el resto de tu vida. Dios quiere hacer algo poderoso adentro de ti para luego poder hacer cosas grandes a través de ti. Y esta, mi amado, es la historia de Job. Job, como vemos nosotros en el capítulo 3, verso 1, dice: después de esto abrió Job su boca y maldijo su día. ¡Qué cosa tan terrible! Este es un hombre justo, este es un hombre temeroso de Dios, pero de la boca le sale un montón de veneno. Y cuando uno lee el resto del capítulo, dice cada clase de barbaridad. Y de hecho lo hace a lo largo del libro. No todo estaba sano adentro de Job. No todo estaba bien en su alma y en su corazón. Y Dios sabía esto. Por fuera, Job era ejemplar, pero Dios conocía lo que sucedía en su interior y Dios amaba a Job. Y Dios quería hacer de Job mucho más de lo que Job se imaginaba posible. Y quizá tú no buscas cambios verdaderos. Quizá tú simplemente te entretienes sobreviviendo en la vida o llenándote de distracciones porque en realidad tú no crees que puedes cambiar. Tú no crees que aquellas cosas que te definen pueden realmente ser transformadas por el poder de Dios. Y por eso no estás buscando un cambio. Pero yo vengo a decirte este día que Dios produce cambios profundos y que no los produce solamente en el primer mes en que te convertiste. Los seguirá produciendo toda tu vida de gloria en gloria en gloria. Y que tú debes de voltear y decir: sí, Señor, en ti hay esperanza y yo no tengo que seguir siendo el mismo o la misma el resto de mi vida. Y esta atadura que tengo no tiene que permanecer aquí. La pregunta para nosotros es: ¿qué está haciendo Dios contigo en este tiempo de pandemia, en esta crisis en que nos encontramos? No todo estaba bien con Job, no todo estaba bien conmigo. No todo está bien contigo. Yo recuerdo varias ocasiones, a veces ha sido en grandes reuniones, a veces ha sido agarrando la carretera rumbo a la sierra para poder estar solo, donde he clamado a Dios en desesperación, no por mis circunstancias externas, sino porque veía mi condición interna que yo no podía cambiar. Y Dios intervino, y Dios descendió. En una vez fue con un amigo orando por mí por horas. Horas no dejó de orar por mí. Y algo cambió adentro de mí en esa noche. A veces ha sido yo solo, enseguida de una peña, de un pino, buscando el rostro de Dios. Y algo cambió adentro de mí. Y yo tengo para ti esa noticia. Este bendito libro está lleno de momentos de transformación y te está esperando más de uno a ti. Y tú no vas a ser la misma persona después de que Dios haya terminado su maravillosa obra contigo. Ahora, el dilema fundamental de esta lucha que nosotros tenemos es que el hombre se justifica a sí mismo más que a Dios. Ahora, no lo diríamos con esas palabras, pero en efecto, cuando cuestionamos a Dios, ¿por qué me pasan estas cosas, Dios? ¿Y por qué permites aquello? En efecto, lo que estamos diciendo es que Dios está actuando mal y que nosotros somos los que estamos en lo correcto. Y en ese momento nosotros nos estamos justificando más que a Dios. Y esto es la tendencia de la naturaleza humana. Por esa razón, con los años que tenemos de cristianos, todavía queremos pensar que nosotros tenemos algo bueno que a Dios le sirve o que atrajo a Dios a nosotros. O pensamos que de alguna forma u otra lo que hemos heredado de nuestra familia por sí solo ha aportado algo a nuestro caminar con el Señor. O que nuestro esfuerzo a lo largo de la vida de alguna u otra forma ha agregado algo a lo que Dios está haciendo. Y mis amados, esto simplemente no es así. No es así.
El día que todos los velos se quiten y podamos ver la gloria de Dios en todo su resplendor, todos sabremos, nada de esto fue por mérito mío, todo esto es por causa del Señor. Pero en esta vida a veces nos toma un poco de tiempo descubrirlo. Y el proceso para descubrirlo no es bonito y no es ordenado. Lo que sí es que es intensamente personal, porque Dios es personal y Dios quiere trabarse contigo de una manera personal, y Dios quiere que tú lo busques y lo busques de una manera personal. Y tú dices, yo soy miembro de una congregación preciosa, sí, pero Dios se quiere encontrar contigo a solas. Y tú dices, es que mi familia o mi trabajo o mi ministerio, pero Dios te quiere encontrar a solas. Hay aspectos de la vida con Dios que solamente tú y Dios solitos tienen que resolver. Es la historia de Jacob, es la historia de Abraham, es la historia de Job. En el capítulo 3, Job empieza con una serie de cuestionamientos, ¿sí? Después de maldecir el día en que nació, Job empieza a decir, por ejemplo, a Job 3:11, ¿por qué no morí yo en la matriz o expiré al salir del vientre? ¿Qué clase de preguntas son esas? Son preguntas de autolástima. Son preguntas de que yo soy el más desdichado de los seres humanos, ¿verdad? O yo soy el que nadie entiende. Y a todos nos pasa eso. Y Dios no se asusta. Es más, tan no se asusta a Dios que lo dejó decirlo un montón de veces. Versículo 12, ¿por qué me recibieron las rodillas y a qué los pechos para que mamase? Versículo 16, ¿por qué no fui escondido como abortivo, como los pequeñitos que nunca vieron la luz? Versículo 20, ¿por qué se da a luz al trabajado y vida a los de ánimo amargado? Versículo 23, ¿por qué se da vida al hombre que no sabe por dónde ha de ir y a quien Dios ha encerrado? Y en menos de un capítulo nosotros vemos a Job salir de que Job no acusó a Dios y que Dios no le atribuyó a Dios despropósito alguno, y poco a poco, al ir saliendo de Job toda esta cosa que trae adentro, termina él empezando a acusar a Dios. Dios me ha encerrado. ¿Por qué me haces esto? ¿Por qué me dejas vivir? Ahora estaba pensando al ver esto que los seres humanos empezamos pidiéndole a Dios, Señor, líbrame, sáname, pero ya aquí Job está en otro plan. Él ya no quiere vivir. Él ya quiere que la vida se termine, ¿sí? Y empieza la serie de discursos. Ahora, en el capítulo 4, uno de los amigos de Job empieza a corregirlo. Ahora empieza de una manera muy diplomática, ¿verdad? Permíteme decirte algo, porque Job era alguien de mucha estatura, alguien de mucha reputación, y aunque sus amigos eran amigos, todos sabían que Job pues era mayor en estatura y en reputación que ellos, así que empieza con mucho cuidado, pero le empieza a reconvenir, ¿sí? Le dice, recapacita ahora en el versículo 7, y más adelante, en efecto, lo que le dice, algo has hecho mal. Y sin darse cuenta, todos estos amigos entran en un proceso correctivo. Empiezan a tratar de corregir a Job. Algo hiciste mal, a alguien transaste, con alguien fuiste injusto, alguna cosa se te escapó, quizá tú en tu corazón adulteraste, volteaste a ver a una mujer, qué sé yo, pero empiezan a tratar esto como un asunto correctivo. Pero no era precisamente eso. Había algo que Dios quería cambiar en Job, pero no era simplemente cambiar su comportamiento. Esto va más adentro. Y a veces nosotros en eso nos enfocamos, hay que corregir lo que hago. Y a veces en esto decimos, ay, pues es que uno batalla tanto.
es que esto no se trata de lo que Job hacía, sino de quién Job era. Y más allá, de quién Dios era en relación con Job. Lo que Dios estaba buscando no se resolvía con una fórmula, con una oración, con un decirle haz esto, esto y esto y todo se compone. Esto era un asunto de adentro. Y aquí es donde entra el desafío para todos nosotros, mis amados hermanos. Porque lo que se requiere para que Dios lleve a cabo estos cambios en nosotros es que nosotros enfrentemos la verdad de nuestra propia persona y de nuestra propia condición. Y eso es algo difícil para los seres humanos. Batallamos para enfrentar la verdad. De hecho, Tesalonicenses nos dice que para ser salvos necesitamos recibir el amor de la verdad. Y la verdad, como dice el dicho, no peca, pero incomoda, y por esa razón le sacamos la vuelta. Muchas personas están descubriendo la verdad ahora, en esta pandemia, descubriendo que no tenían tanta fe como desean tener, descubriendo que su relación con Dios pero no era tan fuerte como solían decir, descubriendo que su matrimonio no estaba tan bonito como les gustaba proyectar, y muchas otras cosas, y que quizá no tengo tan buen carácter. O por ejemplo, yo siempre decía cuando era joven que me encantaban los niños, y luego tuve hijos y me di cuenta que quizá no me encantaban tanto como yo solía decir. Y te ves enfrentado a verdades incómodas. ¿Y qué haces tú con esa verdad? Si la abrazas, si la encaras, va a determinar mucho contigo. Solo que en este caso, como Dios amaba a Job, no lo iba a dejar sacar la vuelta. Y lo dejó hablar. Lo dejó hablar, y Job pues continúa diciendo otras cosas importantes que revelan su condición humana. Sin embargo, en este dilema de los amigos de Job y Job, en eso estuvo la diferencia. Ellos no pudieron enfrentar la verdad, incómoda, confusa, y él sí. No lo hizo bien, pero lo hizo. Como vimos nosotros la semana pasada, el pensamiento humano es este: si haces bien, te va bien, Dios te bendice. Y si te está yendo mal, pues es porque algo hiciste mal y Dios te está castigando. Y básicamente los seres humanos dividimos la vida así, ¿verdad? Haces bien, te va bien; haces mal, te va mal. Y aquí tienen a un hombre que ha hecho bien, pero le está yendo mal. Entonces Job está en todo el dilema y está reclamando: ¿por qué? ¿Y qué está pasando? ¿Y dónde está esto? Yo he actuado bien, ¿y por qué está sucediendo todo esto? Pero los amigos nunca se atrevieron a la incomodidad de una pregunta o de una respuesta confusa. Aquí está este hombre sin tacha, y su condición y sus circunstancias son terribles. Dios no tiene mucha, ¿qué es la palabra? Dios no tiene mucho afecto por la cobardía. No puedes ser cobarde y caminar con Dios. La Escritura dice que en el lago de fuego y azufre hay un lugar para los cobardes. Y la cosa que más valor requiere es enfrentar la verdad, sobre todo la verdad acerca de uno mismo. Total, continúa los amigos de Job corrigiéndolo, Job defendiéndose: yo no he hecho mal, ¿por qué Dios me trata así? Y llegamos al final del discurso de Job en el capítulo 32, y Job termina de hablar, y entonces dice, el último versículo del capítulo 31 dice: aquí terminan las palabras de Job. Capítulo 32. Cesaron estos tres varones de responder a Job, por cuanto él era justo a sus propios ojos. Entonces Eliú, hijo de Baraquel, busita de la familia de Ram, se encendió en ira contra Job. Se encendió en ira por cuanto Job se justificaba a sí mismo más que a Dios. Este es el dilema, este es el conflicto.
y todos los seres humanos lo tenemos que enfrentar. Entonces él empieza a debatir con Job, no acusándolo de actuar mal o de hacer cosas malas, sino de pensar como todo mundo. Y le dice, tú estás hablando como hablan los malvados, tú estás pensando como piensan los impíos. Y esto es un desafío para ti y para mí. Viene una crisis y de la boca nos salen los pensamientos de todo mundo. Nos salen las mismas opiniones y las mismas reacciones que cualquier gente sin Cristo tiene. Y esto es algo que revela nuestra condición. Y Eliú continúa enfrentando a Job y le empieza a hacer una serie de preguntas, ¿sí? Conforme vamos avanzando en los capítulos de Eliú, él empieza a engrandecer a Dios, él empieza a voltear los ojos y mira la grandeza de Dios. Y no está acusando a Job de malas acciones, pero lo está volteando para que vea hacia el Señor. Y continúa hablando hasta el final del capítulo 37 y dice acerca de Dios: lo temerán por tanto los hombres, Dios no estima a ninguno que cree en su propio corazón ser sabio. Y aquí es el resumen de las palabras de Eliú. Y entonces Dios interrumpe. Ahora, me acordé de una palabra clave que Jesús le dio a sus discípulos. Les había anunciado que Él se iba, ellos estaban todos afligidos y les dice: no los voy a dejar huérfanos. Y así se sentía Job, y quizás así te has sentido tú. ¿Dónde está Dios? ¿Dónde está Dios? ¿Por qué pasa todo esto? ¿Dónde está Dios? Y Dios prometió, Jesús nos prometió: no los voy a dejar huérfanos. Voy a venir a ustedes. Voy a traer mi presencia a ustedes por medio del Espíritu Santo. Voy a hacer acto de presencia palpable en medio de tu vida. Y todos decimos gloria a Dios, pero no siempre es bonito, no siempre es agradable. Muchas veces la venida de Dios es un sacudimiento y es glorioso y trae magníficos frutos, pero en su momento no es lo más cómodo que existe. Y viene Dios. Job tenía capítulos enteros pidiendo que venga Dios, me quiero defender delante de Él. Y Dios viene. Ten cuidado con lo que pides. Y Dios le empieza a hacer preguntas a Job. Docenas y docenas de preguntas. ¿Dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? ¿Sí? ¿Quién ordenó sus medidas, si lo sabes? ¿O quién extendió sobre ella cordel? ¿Sobre quién están fundadas sus bases? ¿O quién puso su piedra angular? Y continúan las preguntas, cientos de preguntas. ¿Has entrado tú hasta las fuentes del mar? ¿Quién repartió conducto al turbión? ¿Tiene la lluvia padre o quién engendró las gotas del rocío? Y dale, y dale. Y como aprendí hace mucho tiempo, cuando Dios nos hace preguntas, no es porque Él está esperando una respuesta de información. Él nos hace preguntas para abrirnos los ojos. Las preguntas son tan importantes. Y lo vas a ver ahora un poquito más adelante. Y hacer las preguntas correctas te puede abrir el camino para entender con quién estás tratando en esta vida. Y la primera pregunta correcta que yo quiero que se quede grabada en tu corazón, en el mío, es: ¿qué estás haciendo conmigo, Señor? ¿Qué quieres hacer de mí? Ahora, para llegar a esto, se requiere la honestidad que Job tuvo. Job lo manejó mal. Dijo palabras equivocadas, a veces terribles palabras que yo no le permitiría a uno de mis hijos decir. Pero Job se atrevió a ser honesto. Y yo te pregunto, ¿te atreves tú a ser honesto? Oh, sí, yo estoy muy bien. ¿De veras estás bien? Sí, no, con el favor de Dios, ahí la llevamos. ¿De veras tienes el favor de Dios? No, es que mire, es tan fácil o tan común que nosotros al mal tiempo buena cara decimos.
y tratar de decir que todo está bien y que gloria a Dios, ¿verdad? ¿Cómo estás? Bendecido. Y no es cierto. Y no estás en buenas condiciones. Estás en un momento de crisis, no solo por lo exterior, sino adentro de ti. Estás confundido, no sabes qué hacer. Tienes miedo, ya no sabes cómo dirigir a tu familia. Y si tú te atreves a ser honesto, a detenerte, a buscarte un rincón a solas y a hablar con Dios y decirle: tengo miedo, o estoy confundido, o traigo esta cosa adentro. Ahí empieza la transformación. Y en estos tiempos es cuando tienes esa oportunidad. No le tengas miedo a la verdad, porque la verdad, como Jesús dijo, es la que nos hará libres. Ahora, cuando llegamos hacia el final, Job ha estado haciendo preguntas, las famosas preguntas del por qué. Pero escribí algo al respecto de estas preguntas. Hay gente que pregunta por qué, pero es una opinión lanzada al aire o a las redes sociales. Eso no se vale. Se vale preguntar por qué, pero pregúntaselo a la persona indicada. Ve con el Señor. Párate delante de él y dile: ¿por qué está pasando esto? Porque mucha gente dice: ¿por qué Dios esto? Pero no se lo dice a Dios. O no se lo dice y luego se espera lo suficiente para recibir respuesta. Y respuestas hay. ¿Sí? Se vale, mis amados, hacer preguntas difíciles. Porque el Dios que te rescató no tiene miedo de tus preguntas difíciles. Quizá tú y yo sí, pero Él no. Y se vale quejarse. ¿De veras se vale quejarse? Sí. Job se quejó. Y si lees el libro de los Salmos, está lleno de quejas. Pero hay que hacerlo con la persona correcta. ¿Y se vale tener autolástima? Uy, sí. Pero nuevamente, hay que hacerlo en el lugar correcto. No se vale tener autolástima uno solito. Hay que ir delante de Dios. Lo hizo Jacob, lo hizo Job, lo hizo tantos otros. Soy un gusano, yo no merezco nada. ¿Puedes decir esa clase de tonterías que luego decimos los seres humanos? Pero dilas en la presencia del Señor. ¿Por qué? Porque la ventaja con discutir con Dios es que Él siempre va a ganar. Y eso es lo que tú y yo necesitamos. Entonces, Job hace estas preguntas, se queja, tiene autolástima, pero lo hace todo en la presencia del Señor. Estaba yo meditando en eso y me acordé de otro escritor de la Biblia que también se quejó y que también tuvo autolástima. Y te quiero leer una porción de su libro. Se llamó Habacuc. Y Habacuc empieza con una pregunta en Habacuc 1:2, dice: ¿hasta cuándo, oh Señor, clamaré y no oirás? Y daré voces a ti a causa de la violencia y no salvarás. Al igual que Job, se sentía huérfano. ¿Dónde está Dios? Sigo sus normas, pero ¿dónde está Dios? Y luego continúa en el versículo 12 y dice: Señor, eres demasiado limpio para ver el mal, ni puedes ver el agravio. ¿Por qué ves a los menospreciadores y callas cuando el malvado destruye al que es más justo que él? O sea, preguntas se valen, pero hácelas al Señor. Búscate tu rincón, tu closet, agárrate tu automóvil y vete a un cerro y hazle las preguntas difíciles al Dios que te ama. Porque Él tiene respuestas para ti, pero no te las va a dar a través de una predicación y no te las va a dar en un momento donde todo está bonito. Te las va a dar en el momento de la lucha, donde tú y Él se encuentran hasta que lo oyes. Y Habacuc encontró lo siguiente. El capítulo 3 es la respuesta de Habacuc a sus preguntas. Y le dice: oh Señor, he oído tu palabra y temí. Y algo cambió en Habacuc para con Dios. Algo cambió en su entendimiento de este Todopoderoso que le ha extendido la mano a él en amistad. Me salteo hacia el final del capítulo, versículo 16. Habacuc dice: oí
y se conmovieron mis entrañas. A la voz temblaron mis labios, pudrición entró en mis huesos y dentro de mí me estremecí. Si bien estaré quieto en el día de la angustia, cuando suba al pueblo el que lo invadirá con sus tropas. Y luego dice este famoso poema. Dice: aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya frutos, aunque falte el producto del olivo y los labrados no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la majada y no haya vacas en los corrales, con todo yo me alegraré en el Señor y me gozaré en el Dios de mi salvación. El Señor es mi fortaleza, el cual hace mis pies como de ciervas y en mis alturas me hace andar. Habacuc se fue de las preguntas a una relación. Habacuc se fue de cuestionar a Dios y de tener en duda, ¿verdad?, ¿por qué un Dios justo haría esas cosas?, a una relación donde no recibió las respuestas a las preguntas específicas, pero recibió la respuesta. Job tendría este mismo encuentro más adelante, pero en este momento la pregunta es tu encuentro con Dios. Le has pedido 1000 cosas, quizá te las dio, quizá no, pero eso no es lo más importante. Es más, ni siquiera es lo que tú mismo estás preguntando. Lo que tu corazón está preguntando es: ¿dónde está Dios? El Señor te ha dicho: no te dejaré huérfano, vendré a ti. La Escritura dice: a los suyos vino y los suyos no le recibieron, pero a los que le recibieron, a los que creen en su nombre, a ellos les dio el derecho de convertirse en hijos de Dios, los cuales no son engendrados de voluntad de carne ni de voluntad de hombre, sino de Dios mismo. Y Él está viniendo a ti ahora y te está llamando. Y si tú lo recibes en tu corazón, Él transformará tu vida, empezando en tu interior, y conocerás a Dios. Y el resultado es que entrarás en una relación como lo hizo Habacuc y como luego veremos que lo haría también Job. El resultado de esa relación es vida eterna. Haz esta oración conmigo y dale entrada a Jesús en tu vida. Señor, yo no tengo manera de justificarme ante ti. Puedo pensar en que he hecho cosas buenas, pero no son suficientes para que tú me aceptes. Así que hoy, Señor, vengo a ti confiando no en mí, sino en ti. No en mi bondad, sino en tu bondad. No en mis obras, sino en la vida y en las obras y en la pureza de Jesús. Y te abro mi corazón y te recibo. Y este día, Señor, yo pongo mi fe completa en ti. A partir de hoy, tú eres mi Señor, tú eres mi dueño, tú diriges mi vida y yo vivo para hacer tu voluntad y para conocerte, Señor. Te pido, Señor, que perdones mis pecados, limpies mi conciencia y me hagas una persona completamente nueva. Te lo pido en el nombre de Jesús.